buenas y movidas tardes en el ámbito parlamentario y del mal llamado constituyente permanente en México, que resultó no ser tanto por no poder pasar una reforma constitucional, pero ya me estoy adelantando a cuestiones que vamos a analizar hoy con nuestra experta, la doctora Carolina Gilas, bajo la conducción siempre estupenda del profesor, el doctor y queridísimo amigo de esta casa, Carlos Báez Silva. Adelante, muy querido Carlos. Caro, los escuchamos con muchísima atención en estos momentos muy determinantes para la vida de la República. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafael. Pues un gusto nuevamente que nos reciban, nos acojan en este espacio de la revista Tiempo de Derechos, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Asociación Civil, y pues, como bien lo acabas de mencionar, de manera muy oportuna. Si bien, insisto, o lo he mencionado con anterioridad, este espacio está reservado precisamente a las decisiones del Poder Judicial, particularmente en materia electoral, por lo que toca a mi contribución en el granito de arena correspondiente, pues es evidente que en estos momentos el tema que en materia de justicia electoral se considera no solamente más relevante, sino acuciante, es precisamente la aprobación antier de la reforma legal en la materia correspondiente. Y estamos hablando de una modificación que impacta 6 leyes diferentes. Es más, se abroga completamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para dar paso a una nueva ley del sistema de los medios de impugnación, que hasta en el nombre se le cambió, tuvo una pequeña variación, y precisamente para conversar en torno a, digamos, el abanico de temas que toca, que aborda, que afecta esta reforma legal, popularmente conocida como el Plan B, puesto que el Plan A, la reforma constitucional, pues no prosperó, no fue aprobada. Inmediatamente después fue sometida al Pleno de la Cámara de Diputados y aprobada rápidamente por el famoso Plan B, es decir, el paquete de reformas a estas 6 leyes en materia electoral, y cuya minuta pues acaba de ser enviada, remitida al Senado de la República para su estudio, análisis y en su caso discusión y aprobación. Y bueno, en esta ocasión, pues qué mejor consultarle a una de las personas no solamente expertas, sino más conocedoras, no solo desde el ámbito académico, sino sobre todo también en la práctica, por su amplia experiencia como servidora pública electoral. Me refiero a la doctora Carolina Mónica Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, egresada muy orgullosamente de la misma facultad, de la misma universidad, y con una amplia experiencia, insisto, en el servicio público electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, insisto, conocedora también en las lides académicas, teóricas, no solo de los sistemas electorales, no solo de los sistemas políticos, sino particularmente de nuestro sistema electoral y nuestro sistema político. Así que, pues, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Gilas, a quien además pues admiro mucho, respeto mucho y quiero mucho por ser una gran amiga y sobre todo alguien que me ha permitido colaborar constantemente con ella. Así pues, doctora Gilas, bienvenida, y pues a partir de este nuevo escenario que se presenta a partir de antier, pues si bien es cierto que en un primer acercamiento la reforma constitucional podía ser, como tú bien lo has expuesto, abordada desde 3 aspectos generales: la representación política, las condiciones de equidad en la contienda y la gobernanza electoral. Particularmente ahora ya
en presencia de la reforma legal, puesto que no transitó la constitucional, podríamos quizá pensar que de estos tres aspectos que tocaba la constitucional, la reforma legal, pues asumo que se centra principalmente en lo que se denomina la gobernanza electoral y en menor medida en aspectos de la representación política, o abarca los tres aspectos ya mencionados. ¿Tú qué opinas, Carolina? Adelante, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, mi querido Carlos, mi gran amigo, una persona, digo, mi ex jefe, una persona que me ha enseñado muchísimo sobre ese sistema electoral mexicano. Es un gusto estar aquí contigo conversando. Muchas gracias a Rafael, a la revista Tiempo de Derechos, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui por la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Creo que muy atinado, tanto en temática como en la temporalidad. Porque justo como les comentaba hace unos momentos, mi querido Carlos, pues hemos pasado de un plan A, que era un plan de una reforma constitucional muy profunda, a un plan B, que en realidad ya es un plan C, porque el plan B, que fue la iniciativa de la reforma a las leyes secundarias presentada por el Ejecutivo, fue modificada en la Cámara de Diputados y Diputadas, y entonces lo que se aprobó dista en algunos puntos, parecieran menores, pero sin duda muy importantes frente a lo que era ese plan B original, digamos. Entonces, al parecer estamos ahora con un plan C que está en el Senado, y pues vamos a ver qué es lo que, si es que saldrá del Senado, si va a ser un plan C o a qué letras vamos a llegar con las posibles modificaciones que deriven de las discusiones legislativas. Y aquí hay que decir, creo que ojalá se lleven realmente esas discusiones legislativas, porque lo que sí consta es que en la Cámara de Diputados y Diputadas tal discusión no hubo. Yo realmente dudo que de las personas que votaron esa iniciativa, alguien realmente la haya conocido, leído completa y analizado en su cabalidad, porque no es una iniciativa menor. Planteaba Carlos que si estamos frente a algo más chico, si el plan B, digamos, afecta en menos aspectos al sistema electoral, al régimen electoral mexicano, que el plan original, y me parece que no, me parece que en realidad mantiene incidencia en, pues, por lo menos esos tres ámbitos que hemos estado comentando, que es el ámbito de la representación política, de la equidad en la contienda, de la gobernanza electoral, e incluso podríamos decir que añade un cuarto que no era tocado con la misma profundidad en la iniciativa de la reforma constitucional, que tiene que ver con la justicia electoral. Casi todos los análisis en la actualidad se centran justo en la parte de la gobernanza, en lo que ocurría con el INE, con los soples, pero pues para el Tribunal Electoral, si es que esa reforma se aprobase en estos términos, también eso implicaría cambios profundos que probablemente, ya seguramente lo conversaremos, el tribunal supiera cómo reponerse a muchos de ellos, pero que sí en un primer momento estarían afectando de manera importante a la justicia electoral en México. Entonces, nada de reforma deslactosada. O sea, me parece que ese plan BC que estamos analizando hoy para nada es una reforma de menor envergadura. Si hacemos cuentas sobre lo que toca de la LEGIP, de la ley de partidos, es aproximadamente 60% de los artículos que se ven afectados en alguna medida, más, como comentabas, Carlos, la ley general del sistema de medios de impugnación pues, se deroga y se aprueba una nueva ley general de medios de impugnación. Entonces, ahí sí estamos frente a cambios todavía más significativos. Perdón, había dejado el micrófono cerrado. Y precisamente de estos cambios significativos, a partir digamos, más frecuentemente se ha estado escuchando en estas horas, las horas recientes tras la aprobación de esta reforma, por un lado se identifica el gran tema del rediseño del Instituto Nacional Electoral. Es decir, pasamos a partir de una primera lectura de lo aprobado, se percibe una pérdida de peso de quien encabeza el INE. Es decir, pasamos de una presidencia con las facultades que actualmente tiene
a, por lo menos lo que se percibe, una presidencia del INE menos poderosa al interior del instituto. ¿Por qué? Porque la administración pasa a ser, digamos, llevada por una comisión de administración, ¿sí? Que es prácticamente la que va a administrar. Y por otro lado, en la figura del secretario ejecutivo, la secretaría ejecutiva, que también ve aminorada sus facultades, su injerencia en la vida interna del propio instituto y, digamos, se distribuyen las tareas entre las secretarías ejecutivas que también se unen varias secretarías ejecutivas, así como direcciones ejecutivas para disminuir por lo menos hasta donde llevamos en el papel la iniciativa aprobada, el número de estas direcciones ejecutivas. Por otro lado, la administración, la gestión del proceso electoral también se advierten algunos aspectos relevantes. De entrada, para el público en general, me parece que podría llamar la atención el hecho de que los cómputos distritales, en vez de que arranquen, como actualmente sucede, en vez de que arranquen el miércoles siguiente al domingo de la elección, los cómputos distritales tendrían que iniciar a las 6 de la tarde del mismo día de la elección. ¿Esto qué implica? Y sobre todo, ¿cuál sería la razón? Porque entonces el programa de resultados preliminares, ¿qué objetivo tendría? Son de las primeras preguntas que nos empiezan a surgir, doctora Gilas. Claro que sí. ¿Qué sentido tendría PREP? ¿Qué sentido tendría conteo rápido? En realidad, ¿no? O sea, eso casi aniquila las dos herramientas. Bueno, aunque hay que pensar que los cómputos distritales en nuestro país tardan, o sea, no se resuelven en un día, se resuelven usualmente en 2, 3 días, especialmente si es una elección general, y ahí pues habría que pensar que por más que inicie, o sea, me parece un modelo, digamos, muy desgastante, ¿no? Que después de la jornada electoral lanzarse a realizar los cómputos distritales cuando apenas van a empezar a llegar los paquetes electorales, que recordemos que 6 de la tarde es la hora de cierre de las casillas apenas, lo que implica que es cuando las mesas directivas de casillas apenas proceden a realizar el cómputo, escrutinio y cómputo correspondiente en cada mesa directiva, lo que también suele tomar unas cuantas horas. A las 6 de la tarde del domingo me parece que no hay nada que contar a nivel distrital, ¿no? Entonces, quizá tiene cierta justificación acercar la fecha de la instalación e inicio de cómputos distritales quizá lunes o martes, pero también tomando en cuenta que en las primeras horas del lunes, pues usualmente todavía no se tiene toda la totalidad de los paquetes, y por más que el Instituto Nacional Electoral en los últimos años ha avanzado muchísimo para acelerar esas entregas, pues las características geográficas de conectividad que son de nuestro país, pues implican que no siempre la entrega del paquete de casilla a la sede distrital o la sede designada para ello del centro de acopio se puede realizar en unas pocas horas, ¿no? Entonces ahí creo que hay que tomarlo con un poquito de reservas, y creo que el ajuste no es necesariamente el más idóneo, ¿no? Creo que obedece a esa idea o ese deseo que ha estado expresando el presidente en varias ocasiones de que ¿por qué no podemos tener los resultados tan pronto como en otros países, ¿no? Me parece que sí los tenemos. O sea, los cómputos rápidos que realiza el Instituto Nacional Electoral, que también antes realizaba el IFE, han sido muy certeros. O sea, no hemos tenido ni una sola ocasión en la que hubiese alguna desviación significativa frente a los datos ofrecidos por los cómputos rápidos que se realizan. En general, de los cambios que comentabas en el rediseño del Instituto Nacional Electoral, de los soples, me parece que el objetivo es muy claro. El objetivo es debilitar y adelgazar todas las estructuras de organización electoral, tanto al propio instituto y sus órganos directivos, que también, además de los cambios que señalabas, por ejemplo, desaparecen la Junta General Ejecutiva, en general toda la parte de las juntas ejecutivas, se debilita el patrimonio del
del Instituto Nacional Electoral se pretende que, por ejemplo, las sedes del INE, donde vamos a tramitar nuestras credenciales, dejen de ser autónomas, sino que se instalen en otras sedes del poder público, de la administración pública, que pueda existir en diferentes pues, municipios, colonias, etcétera. Que todo ese tipo de cambios creo que también van muy en contra de la propia idea, ¿no? de contar con un INE, con el ciudadano y con un INE que está, digamos, aparte de los otros poderes del Estado, en particular aparte de la administración pública controlada por el Ejecutivo. Creo que muchos de esos cambios y de ese adelgazamiento puede tener efectos negativos en la capacidad del instituto de organizar las elecciones. Recordemos que las facultades en realidad no se le limitan como tal, o sea, salvo cosas específicas de trascendencia política, ¿no? Por ejemplo, su capacidad de promover o adoptar medidas de acciones afirmativas, que sí se limitan. Las tareas base del INE, que es organizar las elecciones, que es organizar las consultas, llevar a cabo la expedición de las credenciales, llevar a cabo, pues todavía al menos en ese esquema, el padrón, supervisar o participar en la organización de las elecciones estatales, llevar a cabo las tareas de educación cívica, pues eso no sé, eso no desaparece, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el INE haga todo eso y más, con cada vez menos y menos y menos, y pues sabemos, creo que todas las personas, que eso tiene ciertos límites, o sea, siempre, o casi siempre hay posibilidades de ahorro, pero sí llega también a haber límites a esas posibilidades de ahorro que simplemente hacen que las instancias del poder público dejen de tener capacidad de realizar sus tareas y de realizar o otorgar a la ciudadanía servicios públicos de calidad. Creo que ese es el riesgo de que el INE deje de estar en condiciones de garantizar la calidad de los procesos electorales en nuestro país. Entiendo. Eso, digamos, por lo que se refiere a una de las partes, a uno de los aspectos de la gobernanza electoral. Pero retomando esa distinción que tú has hecho en torno a los 4 temas básicos de la reforma y centrándome ahora en el tema de la representación política, tu opinión en torno a, y me atrevo a hacer 2 preguntas puntuales, la incorporación a la fórmula para la asignación de las diputaciones bajo el principio de representación proporcional, a nuestra fórmula actual, se le agrega un elemento nuevo, los votos de candidaturas no registradas, precisamente como elemento de la fórmula para llevar a cabo el reparto. Eso por un lado. Y por el otro, también consultarte tu opinión en torno a esta otra forma de, y lo voy a poner entre comillas, salvar el registro que tendrían los partidos minoritarios, muy minoritarios, porque no nada más van a tener oportunidad de conservar su registro los partidos que alcancen el 3%, el umbral mínimo de 3% en una elección federal, sino también van a tener como opción B el que, no habiendo alcanzado el 3% en la elección federal, pues hayan conservado su registro en al menos la mitad de las entidades federativas en el mismo proceso concurrente en el que no habrían alcanzado el 3% de la elección federal. Es decir, si mal no recuerdo, esto tiene algún antecedente jurisdiccional también, pero bueno, son 2 elementos que ahora sí que solo conocedores como tú, conocedoras como tú, nos pueden explicar a detalle el efecto de estos 2 elementos. Creo que aquí claramente estamos frente del pago, digamos, que han exigido los partidos coaligados con el oficialismo, o sea, el PT y Partido Verde en particular, para apoyar la iniciativa presentada de las reformas a la legislación secundaria, que pues responden justo a sus intereses, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos ciclos electorales
que se ha vuelto, a pesar de todo, más complejo para los partidos pequeños, incluso cuando van en coalición, mantener su registro. Ahí tenemos el caso del PES en las elecciones de 2018, que no alcanzó el 3%, y ahí tenemos también el caso pues, de todas las fuerzas políticas nuevas que pretendieron conseguir el registro justo después de la elección presidencial de 2018, que algunas lo han logrado, pero puestas a prueba de la elección intermedia de 2021, no lograron el apoyo necesario, el apoyo suficiente para poder mantener su registro a nivel nacional. Entonces creo que ahí sus cálculos son muy sencillos, ¿no? En ese sentido, de que, bueno, si no es a nivel nacional, al menos en la mitad de las entidades federativas, que no necesariamente van a ser todas, pues vamos a poder conseguir una ventaja, ¿no? Y también recordemos que no es en todas las elecciones, es en alguna de las elecciones. Entonces, si no me sirven las legislativas, por ejemplo, pues ¿por qué no las gubernaturas, no? O si no me sirven, ¿por qué no las municipales, no? O sea, ahí abre como ese juego estratégico para los partidos políticos. Creo que preocupante. En el mismo sentido, se regresa al esquema de coaliciones anterior, se regresan las coaliciones, se regresan las candidaturas comunes para los partidos políticos, pero se permite de nueva cuenta la transferencia de votos dentro de tanto las coaliciones como las candidaturas comunes. Es decir, el esquema reciente implicaba que los partidos coaligados aparecían cada quien con su emblema, entonces los votos contaban para las candidaturas y los votos que estuvieran emitidos a favor de 2 o 3 de las fuerzas políticas se dividían en partes iguales. O sea, lo que implica que no necesariamente era suficiente para mantener el registro. Nuevamente el caso del PES en 2018, ¿no? Entonces aprenden los partidos políticos o identifican los pequeños ese riesgo y por eso pretenden pretenden restablecer ese esquema previo donde los acuerdos de coalición los permiten dirigir esos recursos hacia donde les convenga, digamos, ¿no? Ahora, lo que señala sobre la construcción de las votaciones, a mí me parece que la redacción tiene errores en ese sentido, en lo que aparece en la ley entre la votación válida y la votación nacional, que es el concepto que se utiliza para calcular los límites de subsobrepresentación a nivel nacional. Me parece que ahí hay inconsistencias, pero básicamente otra vez lo que están buscando es facilitar mantener el registro. Lo que están haciendo es achicar la bolsa para poder decir, bueno, dentro de esa bolsa, si es más chica, entonces mis votos, quizá en vez de 2.97, ¿no? Lograré que sean 3.01% de la cantidad de votos que estos sean. Entonces van para allá. Ahora, ¿qué otras cosas? Hay una cosa positiva, me parece, respecto de la representación política, que es el reconocimiento de las acciones afirmativas a favor de diferentes grupos que han sido históricamente excluidos de la representación. Estamos aquí hablando de personas con discapacidad, personas migrantes, de población indígena, que por fin se legislaría, aunque tampoco creo que es de la mejor manera, pero al menos ya se legislaría una cuota a favor de la población indígena. También población de diversidad sexogenérica y las personas con discapacidad, creo que ya mencioné, y me faltarían las personas jóvenes, ¿no? Eso es un avance sin duda, pero otra vez hay otro pero, y por ejemplo a mí lo que me preocupa muchísimo es la manera en la que se señala el funcionamiento de la paridad y de la capacidad o la posibilidad de que las autoridades electorales puedan realizar ajustes en el momento de asignar los escaños, que lo hemos visto en los últimos años muy efectivo para lograr la paridad ya en la integración de los órganos legislativos. Se señala en un parrafito que dice, sí lo van a hacer, pero respetando los principios de autodeterminación de los partidos políticos, y entonces la autoridad lo tendrá que hacer en acuerdo con el partido político. Y esa parte de en acuerdo al partido político es como, perdón, ¿no? Entonces ahí va a haber sí, pero no, esta no, entonces me pones aquella, o sea, no veo cómo eso puede funcionar de alguna manera saludable, digamos. Y también ahí el otro elemento que aparece en la ley JIPE, se repite en las otras dos, que señala que el Tribunal Electoral no podría
realizar designaciones en su caso, sino solo ordenar o avalar o rechazar el proceso de designación de las candidaturas. Eso implica, con la temporalidad que luego tienen nuestros procesos y al 5 para las 12 cuando llegan los casos al tribunal, me parece también pone en peligro esa posibilidad de que el tribunal haga ajustes necesarios en las listas para garantizar que se cumpla con la paridad, porque no siempre habrá tiempo, simplemente condiciones materiales, dirían colegas abogados, para poder reponer todo el proceso, porque si nos faltan 2 días para la jornada electoral, ¿no? O si ya estamos en el tira del cierre del registro de candidaturas, pues, ¿qué tanto se va a poder hacer? ¿Qué tanto se va a poder reponer? En esos casos es donde el tribunal asignaba de manera directa y si se siguiera esa regla, ya no estaría más en condiciones de hacerlo. Retomando el primer tema que expusiste en materia de mayor representatividad de las minorías, a mí lo que me llama la atención es que a diferencia de lo que sucedió en las cuotas tratándose de las mujeres, cómo se fue avanzando de manera gradual hasta llegar al punto de establecer reglas tales como, pues no puedes colocar partido político, candidaturas mayoritariamente de mujeres en distritos perdedores, por ejemplo. O tienes que colocar a manera de zipper, digamos, de cremallera, un hombre o una mujer. En el caso de estos otros grupos, digamos, insulares o con poca representatividad política, indígenas, jóvenes, de la diversidad sexual, etcétera, a mí lo que me llama mucho la atención es que, pues sí, se cumple señalando que los partidos tendrán el deber de postular candidaturas, ¿sí? Pero pues no se cuida de decir en dónde o de establecer mecanismos para que al margen de las candidaturas, pues en efecto tengan presencia en los órganos de gobierno y en los órganos de representación las personas que representen políticamente a estos grupos tradicionalmente en desventaja. Me llama mucho la atención que quede así redactado. Y por otro lado, este segundo aspecto que mencionas en torno a acotar. A ver, estamos hablando de autoridades electorales, es decir, autoridades administrativas que organizan las elecciones y autoridades jurisdiccionales. En ambos casos estamos hablando de órganos del Estado mexicano. Y tal como está redactada la minuta aprobada y remitida al Senado, pues pareciera que dejan de ser autoridades para, digamos, coordinarse, ponerse de acuerdo con el partido político para que el partido decida, independientemente de las listas que hubiese registrado, qué personas van a ocupar esos lugares, ¿sí? Para la integración de los órganos de gobierno y de representación. Llama poderosamente la atención, y esto lo vinculo con otro elemento que me parece importante en la minuta remitida al Senado. La perenne intención de acotar las facultades ya no expresamente concedidas en la ley, en la Constitución a los órganos electorales, sino sobre todo esta facultad interpretativa y principalmente de los órganos jurisdiccionales electorales. Es decir, hay una constante, pareciera que hay una constante, porque además de ser machaconamente repetido en la exposición de motivos, en el cuerpo de la ley, de las normas reformadas, continuamente hay una repetición pues, de aspectos que ya están en la Constitución y que pareciera que la intención no, o bueno, que no se han puesto en la ley
por algún descuido, sino porque se está buscando insistentemente acotar de alguna manera esta facultad interpretativa de los órganos electorales, sean los administrativos o los jurisdiccionales. Particularmente esto lo menciono tratándose de, pues se alcanza a advertir esa posibilidad, esas decisiones de nuestras autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales, de no conceder el registro de candidaturas solicitados por partidos políticos en razón del incumplimiento de normas legales específicas, por un lado, y por el otro, el desarrollo jurisprudencial, el darle cierto sentido a través de la jurisprudencia a este requisito constitucional de ciudadanía consistente en tener un modo honesto de vivir, que grosso modo pues se ha interpretado como no solamente no llevar a cabo actividades ilícitas, ¿verdad? Ilícitas penales, sino sobre todo pues interpretado en el sentido de pues tener una conducta conforme o de acuerdo a la Constitución y en general a las normas jurídicas del sistema jurídico mexicano. En ese sentido, ¿tú qué opinas, doctora Gilas, precisamente de esta intención y de esta constante expresión, digamos, que además me parece hay una pequeña confusión en la propia iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados, porque se refiere al establecimiento de requisitos adicionales a los legalmente previstos para ser candidato o candidata. Y por el otro lado, se habla de una suspensión de derechos y me parece que una negativa al registro de una candidatura, por lo menos tal como lo hemos visto en los últimos años, no estriba ni en la fijación de un nuevo requisito de elegibilidad, ni en la suspensión de un derecho político en particular. Pero ¿tú qué opinas? Yo creo que todo eso muestra que esa reforma, ese plan, pues responde a lo que el partido oficialista ha identificado en los últimos años como agravios específicos personales, podríamos decir, ¿no? O sea, que responde a ciertas decisiones muy concretas que han estado tomando las autoridades electorales que les han incomodado, que les han dificultado de alguna manera o en alguna medida sus posturas políticas o su estrategia electoral y pretenden, digamos, amarrar las manos a las dos autoridades electorales en nuestro país para que no pueda volver a ocurrir. Aquí estamos pensando, por ejemplo, claramente en el caso Salgado Macedonio, donde incluso pues Pablo Gómez, que supone que es uno de los autores al menos de la reforma constitucional, de la iniciativa de la reforma constitucional, no me queda claro en qué medida de ese plan BC, pero quien lo ha dicho de manera abierta, ¿no? Que se trata justo de que esto no pueda volver a ocurrir, esas cancelaciones de registros como de Salgado Macedonio, como de Morón, Michoacán, y yo creo que ahí se suma esa preocupación que han tenido por las decisiones de los últimos meses en particular, respecto de esa palabra que me parece muy fea, pero pues ha permeado en el discurso público, de las corcholatas y sus actos anticipados de campaña, que pues el tribunal ha estado tratando de frenar y donde en algunas sentencias ya señala que, ojo, porque esto puede tener consecuencias jurídicas más adelante, ¿no? Pensando, por supuesto, en el momento de registro de candidaturas como una posible causa de inelegibilidad, pues por esas violaciones reiteradas a la Constitución, ¿no? Entonces, eso, pues, claramente es algo que está incomodando al oficialismo. Supongo que hay también esas decisiones del tribunal que han tratado de poner un poco de freno a las mañaneras, en particular dentro de los procesos electorales, algunos mensajes de los 100 años del primer, segundo, tercer, cuarto año de gobierno y todas esas estrategias de comunicación. Entonces ahí creo que aplica lo que dijo el consejero Ciro Murayama en la entrevista que dio el día de ayer con Carlos Loret de Mola en W, cuando dijo que
plan B es como B de venganza, ¿no? O sea, sí tiene claramente esas tintes, ¿no? Entonces, creo que esa es la estrategia que están buscando, pero también pensando en esas restricciones que se pretende establecer a la facultad interpretativa del tribunal. Bueno, tú lo sabes muy bien, que eso no es la primera vez. En varias reformas pasadas se ha intentado establecer ciertas limitaciones, en particular, por ejemplo, a la incidencia del tribunal en la vida interna de los partidos políticos o a su interpretación constitucional que llevó, por ejemplo, a causales de nulidad. ¿No te acuerdas? La causal abstracta que en el 2008 no se puede anular las elecciones más que por causales explícitamente señaladas por la ley. ¿Y qué hace el tribunal a la siguiente? Pues se inventa la invalidez de las elecciones por violación de principios constitucionales, que hemos platicado muchas veces, es básicamente lo mismo que la causal abstracta, nada más que bajo otro nombre y con algunos ajustes interpretativos, digamos, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de los años el tribunal ha mostrado que al ser un tribunal constitucional y al asumirse como un tribunal constitucional, pues no acepta realmente limitaciones a su interpretación, ¿no? Más allá de los criterios que están señalados, de los principios que establece, los principios generales que establece la Constitución para esa función, han sido bastante hábiles, podríamos decirlo así, digamos, romper esas cadenas, ¿no? Va a sonar un poco dramático, pero supondría yo, obviamente dependiendo de todo un contexto general, de también quienes finalmente estén en ese tribunal, podríamos observar una ruta similar, aunque también hay que decir al mismo tiempo que parece que no es lo que ve el oficialismo, que el tribunal históricamente ha sido muy cuidadoso y se ha autorrestringido en cuanto a las decisiones que impliquen eliminar algunos jugadores de la contienda. Históricamente nunca lo ha hecho, ¿no? En este caso, Salgado Macedonio es el primero, porque en realidad en ese tipo de situaciones controvertidas nunca lo ha hecho, ¿no? El propio registro de candidato Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno en el Distrito Federal en aquel momento, pues claramente el candidato, el aspirante, no cumplía con el requisito constitucional legal de residencia. ¿Sí? Se dejó pasar, ¿no? Casos de actos anticipados de campaña, bueno, sentencias y jurisprudencias, tú las conoces muy bien, hay como toneladas, ¿no? Que normalmente nunca tuvieron un efecto sobre el registro de candidaturas. Caso Macedonio es excepcional, caso Morón en la misma lógica en ese sentido, en parte supongo que por la gravedad de la situación y quizá también en caso Macedonio por la gravedad de otras acusaciones que seguramente también de alguna manera jugaron ahí algún impacto en toda la situación que vimos, pero no sé qué tanto van a poder detener al tribunal con esas reglas en la ley. Sobre todo, Caro, a mí me llama mucho la atención, digamos, en esta lógica de contar con y como digamos, se dejó ver desde un principio, desde 1996, un tribunal en mayor, en menor medida, digamos, según las etapas históricas que le ha tocado vivir, pero un tribunal verdaderamente comprometido con la protección de derechos políticos de todas y todos nosotros. Y algo que se aprecia en la minuta es precisamente este objetivo como de, está bien que se defiendan los derechos, pero adentro de los partidos políticos, no tanto. Sí, pareciera que en el fondo estamos viendo eso. Es decir, sí, qué bien que defiendas derechos políticos, pero ya de la puerta para acá adentro, yo me hago cargo partido político. Y bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Las instancias donde con mayor frecuencia y dureza se violan los derechos políticos de la ciudadanía es al interior, en la vida interna de los partidos políticos. Me llama mucho la atención esa percepción, bueno, es mi percepción a partir de la lectura. Y también otra percepción con la que me quedo ya, digamos, trasladándonos a otro de los cuatro aspectos que mencionaste de la reforma, el de la justicia electoral, y que también
mi percepción va en el sentido de advertir, digamos, curiosamente ahora, cierta dependencia de los partidos políticos respecto de las autoridades electorales cuando les conviene. Es decir, esta prescripción en el sentido de que el INE va a tener ahora la obligación de avisarle con anticipación a los partidos políticos que se les va a cumplir el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿En qué están pensando? Fiscalización principalmente. Entonces, oye, partido, te advierto que la próxima semana se te vence el plazo. Pero adicionalmente, en la reforma, se prescribe que la autoridad electoral administrativa no podrá requerir documentación que ya obre en sus archivos, lo cual es genérico, abstracto y susceptible de ser muy interpretado. Si yo tengo la obligación de presentar mi declaración de impuestos, pues no puedo llegar y decirle a Hacienda que la información ya la tiene y que ¿para qué me pide que presente mi declaración de impuestos si tiene toda la información? Digamos, haciendo el símil. Pero por el otro lado, en materia de medios de impugnación, también advierto, o mi percepción va en el sentido de que se le está cargando al tribunal ahora la obligación prácticamente de suplir, bueno, lo hace en prácticamente todos los medios de impugnación, salvo en el juicio de revisión constitucional electoral. Pero ahora con los términos establecidos en la minuta, pues pareciera que ya una carga o una obligación de la justicia electoral, digamos, encontrar agravios donde la parte no hubiese señalado siquiera un principio de, lo cual podría conducir o podría estarse pensando en una especie de revisión oficiosa a partir de las meras expresiones de quien promueva, pues de los actos y las resoluciones en materia electoral, dejando, digamos, ahí, oye, vengo a quejarme de tal o cual acto, ¿por qué es inconstitucional? ¿Por qué? No sé, pero es inconstitucional, ahora sí que revísalo y encuéntrale algo, ¿no? Me llama mucho la atención digamos, por un lado, sí restringir la actividad interpretativa de las autoridades electorales, y por el otro, pues sí apostarle a que hagan mucha de la chamba que le correspondería, entre otros, a los partidos políticos. ¿Tú qué opinas, Caro? Coincido plenamente contigo, esa idea de suplencia general de la queja me parece absolutamente fuera de lugar, me parece incorrecta. Creo que el tribunal ha hecho muy buen trabajo ampliando la suplencia para la ciudadanía, en particular para las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad que requieren apoyo todavía más significativo, en particular toda esa jurisprudencia que tiene que ver con pueblos, con las indígenas. Pero yo no veo por qué el tribunal tendría que hacerle la chamba a los partidos políticos, ¿no? Supone que tienen sus estructuras y recursos bastante onerosos como para que puedan tener sus equipos jurídicos suficientemente capacitados. Y además me parece absurdo, por ejemplo, pensando que, a ver, un partido va a venir buscando nulidad de una elección o de la votación recibida en la casilla y el tribunal le tendrá que ayudar construyendo argumentos a favor de esa nulidad. Eso va incluso en contra del principio de la validez, de la presunción de validez de los actos públicos debidamente celebrados, que ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema electoral, del sistema de nulidades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí creo que es una idea muy, muy extraña, que no es por ahí. También lo que estamos viendo es la limitación del número de medios de impugnación que se quedarían si es que esa reforma se aprueba. Que, bueno, quizá por un lado podríamos decir que sí, en efecto, tenemos muchos medios muy específicos y que quizás su utilización puede ser compleja para las personas, sin duda. Pero también, por ejemplo, no sé por qué solo 3, más juicio laboral, o sea, se cuesta muy aparte, pero ¿por qué solo 3? Y por qué esa lógica que no le encuentro casi a cómo están organizados en esa propuesta de qué y quiénes pueden impugnar.
Por ejemplo, creo que tendría mucho mayor sentido, decía Arturo Espinosa en varios espacios, tener un juicio ciudadano que tendría que quedarse, ¿no? Y además quizá 2, 3 juicios que ya sirven para cuestiones específicas y que puedan promover los partidos políticos, que puedan promover otros actores o que puedan promover las autoridades electorales, por ejemplo, ¿no? Pero no es así, no es en esa lógica en la que opera esa propuesta, y creo que puede dificultar, y además con varias restricciones o la eliminación de ciertos supuestos de presentación de los medios de impugnación, creo que puede dificultar el acceso a la justicia a la ciudadanía en particular, ¿no? Que ya sabemos, o sea, los partidos políticos, las, no sé, televisoras, ¿no? O sea, quienes tienen recursos siempre van a lograr una manera, pero creo que eso puede dificultar el acceso a la ciudadanía. Un positivo podría ser encaminar el juicio en línea a algo más sustancioso, más robusto. Eso me parecería una dirección muy correcta. Y no sé cómo interpretaríamos más adelante, pero creo que hay como un atisbo de una idea de digitalización, digamos, de todo el proceso, desde recepción por incluso sustanciación de los medios de impugnación en un esquema digital, digamos, que ahí la redacción parece apuntar a eso, que también yo lo vería con ojos muy positivos, ¿no? Que todo tendría que pasar, digamos, por una sola línea de producción, ¿no? Que incluso en ese sentido los proyectos de sentencias o las modificaciones de estos tendrían que estar resguardados y registrados electrónicamente en un sistema para que siempre se sepa quién hizo qué, quién movió, qué quitó, qué coma, ¿no? De dónde apareció esa o dónde desapareció, como por arte de magia alguna otra. Entonces, hay algunos positivos, habría que reconocerlo, pero creo que son pocos y creo que varias decisiones parecen, no sé si, bueno, en parte, además de venganza, quizá no están respaldadas en suficiente análisis y suficiente profundidad de conocimiento de cómo realmente opera el tribunal, ¿no? Ahí hasta un paréntesis, perdón por regresarme porque ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero esa comisión de administración que comentabas para el INE, pues parece ser una calca de lo que opera en el tribunal, y pues los dos sabemos que quizá no opera de la mejor manera. Esa lógica de una comisión de administración de esa naturaleza en un órgano que se supone autónomo, ¿no? Entonces ahí también eso puede pintar diversas dificultades al interior del INE, como hoy las llega a tener en ocasiones el Tribunal Electoral. Así es, Caro. Dos temas a partir, o dos cuestiones a partir de lo que tú mencionaste y que además te he escuchado en otras ocasiones referir. La iniciativa que fue aprobada y convertida ya en minuta, en la exposición de motivos, en al menos 3 ocasiones, abunda, bueno, menciona, la verdad es que nos harían falta más elementos, pero hace operaciones, digamos, demasiado, yo que no sé mayor cosa, pero me parece que son operaciones demasiado simples o sencillas, al momento, por ejemplo, de convertir en una cantidad específica lo que representa el pago de salarios o sueldos de los 11 integrantes del Consejo General y para cuántas becas o apoyos becas a jóvenes o apoyos a adultos mayores nos alcanzaría. Eso por un lado. Por el otro, la constante referencia a lo caro que resulta en nuestra democracia. Y bueno, evidentemente, sí, se nos aportan elementos, pero pues como bien dicen, si bien es posible comparar peras con manzanas, el chiste está en encontrar el parámetro que nos permita comparar peras con manzanas. Aquí el tema es que no nos queda claro que estemos comparando de la mejor manera posible cuando en la iniciativa se refieren a compararnos con otros países. Primer tema, es decir, se parte de esta idea de que tenemos instituciones y procedimientos electorales sumamente caros y que hay que abaratarlos a como dé lugar, por un lado. Y por el otro, y con esto yo terminaría mi comentario, me queda la duda
de la constitucionalidad de partes importantes de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de la nueva, o lo que vendría a ser la nueva Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, la nueva Ley General, porque en la minuta remitida al Senado, dos ejemplos básicos, muy sencillos. Se prescribe en esta Ley General de Medios de Impugnación la suplencia de esta ley respecto de la normatividad procesal electoral de las entidades federativas. De entrada, no estaría yo muy seguro de que en esta ley sea el lugar para poner esa suplencia. Y dos, se prescriben causales de nulidad en los procesos electorales locales. ¿Esto por qué lo planteo? Porque si bien la Ley General del Sistema la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sí es una ley general en el sentido que la Suprema Corte le ha dado, es decir, una ley emitida por el Congreso de la Unión, pero por instrucción del órgano revisor de la Constitución, y una ley en la que se distribuyen competencias entre la federación y las entidades federativas, o los órdenes jurídicos federal y de las entidades federativas. En el caso de la Ley de Medios de Impugnación, yo no tengo certeza de que, aunque se llame ley general, material constitucionalmente sea una ley general. En mi opinión, es una ley federal. Que le pusieron general es otra cosa, pero tan es así que cada estado ha creado, modificado y actualizado su propio sistema de medios de impugnación. Y es en esas legislaciones estatales donde en principio se tendría que prever la suplencia de la norma en caso de insuficiencia de la legislación local. Por eso es que me quedo con la duda de si ese tipo de disposiciones aguantarían o resistirían un análisis de constitucionalidad. Pero bueno, me he extendido yo. Más bien te quisiera pedir, Carolina, una última reflexión en torno a este tema sobre el cual seguramente vamos a seguir platicando. Sin duda, empezando por la segunda cuestión, pues resistiría o no un riguroso análisis, pues depende de quién lo hace. Y últimamente me parece que nuestro órgano constitucional no ha realizado análisis muy rigurosos, al menos no lo que yo entendería por rigurosidad en la interpretación constitucional, y pues ejemplos de sobra, desde militarización por prisión preventiva. No tengo yo, y lo digo con muchísima tristeza y preocupación, mucha fe en este momento en esa rigurosidad de la interpretación constitucional de la Suprema Corte, ¿no? Si bien en ocasiones hay una mayoría de ministros que yo creo que sí toman posturas en ese sentido, no son votos suficientes para que puedan realmente incidir y frenar las normas que llegan a ser claramente inconstitucionales. Entonces, veo un panorama complicado. Seguramente esto va a llegar a la Corte si se aprueba, pero no estoy tan segura cuál va a ser el resultado, si el resultado sería el que la oposición, por ejemplo, esperaría que se pueda dar en la Corte. Y sobre el primer aspecto que señalas, Carlos, pues tienes razón, yo ya lo estuve diciendo, llevo diciéndolo un par de años por lo menos, siento a veces que nadie escucha, que, a ver, lo barato sale caro para empezar, ¿no? O sea, con esa lógica de que cuánto podemos, cuántas becas o cuántas pensiones, bueno, pues hay que cerrar los museos, hay que dar dotación al cine, hay que, pues, cualquier actividad que no sea sustancial o cómo, o sea, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, el Estado está ahí para garantizar nuestra seguridad. Lo que no hace es para garantizar al menos el mínimo de nuestro bienestar y del acceso a los derechos básicos, que tampoco lo hace, pero no todo se reduce solamente a las cuestiones, digamos, de subsistencia, ¿no? En el sentido de esa lógica tan materialista. Yo creo que hay otros valores que el Estado tiene que cuidar, entre ellos la democracia, el valor de la democracia, de la institucionalidad democrática.
También creo que es una gran mentira eso de que es tan caro nuestro sistema electoral. No lo es si nos comparamos con muchos otros países. No lo es tampoco si vemos en qué gasta el Estado mexicano. Las elecciones, el INE, tribunal, partidos políticos, no llegan a 19 centavos de cada 100 pesos que eroga la federación. Si eso les parece mucho, no sé qué sería poco, ¿no? En esa lógica. Es que ya de plano que se queden por siempre y ya ni hacemos las elecciones, pues la situación más barata, o sea, parece que para nada, ¿no? O sea, eso es lo que nos va a costar y nos va a costar más caro que cualquier otra decisión que podamos tomar. Entonces, yo sí creo que en eso estoy pues, muy clara. Creo que no está tan caro, creo que es un argumento falaz que se repite constantemente, que está haciendo mucho daño al debate, porque además luego los cálculos que nos muestran también son cálculos imprecisos, si quieren que lo dejemos en esos términos, que no corresponden a la realidad, ¿no? Y nos podemos preguntar cuántos son pues muchos otros costos o valores que está teniendo el Estado mexicano y que se reflejan justamente en la asignación presupuestal, ¿no? Cuánto frente a las autoridades electorales se lleva, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, cuánto se llevan algunas de las inversiones estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no es por ahí. Creo que la democracia vale también lo inmaterial y creo que lo material, el costo material, digamos, por tener una democracia es de los costos que realmente vale la pena pagar. Muchísimas gracias, Caro. Y pues, de verdad, no solamente por el hecho de que este tema seguirá, por lo menos de aquí a Año Nuevo, por lo menos, sino por el placer y por el beneficio que siempre se obtiene de escucharte. Me va a dar muchísimo gusto que más adelante podamos coincidir nuevamente para abordar sea este u otros temas, porque en verdad yo siempre aprendo y por eso siempre me gusta escucharte. Y pues por lo que toca esta sesión, pues me parece que algunos de los puntos más relevantes han sido apenas esbozados, apenas puestos en el tapete de la discusión, precisamente para invitar a todas las personas que nos escuchan, nos ven, nos siguen, consumen o consumirán más adelante esta conversación, pues puedan formarse una opinión, apenas un esbozo de lo que está por venir precisamente en torno a esta discusión y en su caso aprobación ahora en la sede del Senado de la República de esta minuta por demás trascendente en general, pero particularmente por la cercanía de nuestro próximo proceso electoral federal. Muchísimas gracias por tu colaboración, Carolina, por tu participación, por la claridad y sencillez con la que nos compartes, nos comunica siempre temas por demás trascendentales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a César y a Rafael por la anfitrionía y les dejo ahora a ustedes en el uso de la voz. Gracias a ti, Carlos. Es muy trascendente que gracias a Caro hayamos podido entender todo este mare magnum de planes A, B, C, alfa, beta, gamma, delta, zeta y lo que se acumula esta semana, ¿no? Para mí ha sido un verdadero privilegio escucharlos a los dos y nuestro director general, don César Alejandro Ruiz Jiménez, pues tiene un reconocimiento para nuestra querida doctora. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Estrada Mitchell. Muchísimas gracias a nuestro querido anfitrión Carlos Báez y muchísimas gracias a nuestra invitada de lujo, doctora Carolina Gilas. A nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, de la revista Tiempo de Derechos, que nos acompaña aquí su director general, y el Instituto de Ciencia Jurídica, que juntos forman el aula Taller de Saberes y Diálogo, pues le entregamos este reconocimiento pues, en este momento se lo hacemos llegar de manera virtual, pero sin duda se lo haremos llegar en físico en los próximos días. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a nuestro anfitrión. Realmente nosotros estamos aquí para acompañarlo nada más, pero él es el dueño de este espacio, don Carlos Báez Silva, a quien le agradecemos la genialidad y la oportunidad de este conversatorio, que como bien acaban de mencionar todos ustedes, esperamos poder seguir analizando. Seguramente cuando
pase por el Senado y lo que llega a salir de ahí y lo que llega a ser impugnado, porque seguro así lo será. Espero que podamos conversar nuevamente al respecto. Muchísimas gracias, doctores, y que tengan muy buena tarde a todos. A nuestro público nada más recordarle que todavía no nos vamos, que tenemos un programa más la próxima semana con el magistrado Luis Vega, así que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram como en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.